Laura Mendonça se despertó esa mañana, sintiendo el peso de un día entero antes incluso de que comenzara. El sonido del despertador fue como un recordatorio despiadado de las deudas, de las facturas que se acumulaban en su mesa y de la situación de su madre, que cada vez dependía más de cuidados que ella no podía pagar. La sala del pequeño apartamento donde vivía era fría y sencilla, con muebles gastados y una ventana que daba a una calle concurrida, pero nada allí parecía animar el espíritu cansado de Laura. Apenas había dormido, su mente daba vueltas entre lo que tenía que hacer para sobrevivir y las angustias que no la dejaban en paz. Su vida parecía una serie de decisiones difíciles pero sin salida. La propuesta de Enrique Álvarez llegó como un golpe, algo tan absurdo e incomprensible que por un momento pensó que no podía ser real. Él, heredero de una de las mayores fortunas empresariales del país, ante su pobreza y desesperación, le ofrecía la única solución que podía salvar su vida financiera: casarse con él durante un año, un matrimonio de conveniencia, sin sentimientos, sin promesas de amor, sin futuro, solo una obligación para que él pudiera heredar el imperio de su difunto padre. Para Laura era una propuesta tentadora, pero al mismo tiempo humillante. Como mujer que siempre se había enorgullecido de su independencia, aceptar un matrimonio basado en una mentira era un trago difícil de digerir. Pero, ¿qué más podía hacer? Laura dudó solo un segundo, pero en ese momento de desesperación, en el que el aire parecía demasiado denso para respirar, vio la propuesta de Enrique como la única oportunidad real de cambiar su situación. Las deudas no eran solo números que podía ignorar, eran presencias constantes en su vida, que la acechaban cada día con nuevas amenazas. El miedo a perder la casa, a ver a su madre sin los cuidados adecuados, a hundirse aún más en un agujero financiero sin salida, la consumía por dentro. Cuando Enrique le aseguró que, al final del año, estaría libre de todas sus preocupaciones, fue como si una luz, aunque tenue, se encendiera en el oscuro túnel de su vida. La idea de que podría respirar aliviada, pagar sus deudas e incluso garantizar el futuro de su madre le parecía más que tentadora. Era una solución práctica pero amarga. Sin alternativas, aceptó. Y con eso, en un abrir y cerrar de ojos, se vio en medio de un matrimonio de fachada, con un hombre que hasta entonces solo existía para ella en las noticias de los periódicos y las conversaciones en los pasillos de la escuela. Llegó el día de la boda y Laura apenas reconoció a la mujer que veía en el espejo con el vestido de novia. La sensación era surrealista, como si la hubieran transportado a una película, pero sin el glamour de las películas. El lujo de la ceremonia la asfixiaba y la idea de casarse con alguien a quien no conocía le parecía cada vez más absurda. Las joyas brillaban, el vestido parecía demasiado pesado para sus frágiles hombros y la mansión de Enrique, con sus inmensos salones y muebles relucientes, solo acentuaba la sensación de incomodidad. Apenas sabía cómo reaccionar, cómo comportarse. Se sentía una intrusa en ese mundo, una mujer sencilla, con ropa descolorida y una vida común, ahora vestida con el disfraz de una vida que no era la suya. Enrique estaba a su lado, pero parecía tan distante como el propio lujo que la rodeaba. Era frío, casi como una sombra, y ella no conseguía entender lo que realmente quería de ella. O mejor dicho, lo que realmente esperaba de ella. Los primeros días del matrimonio transcurrieron en un torbellino de formalidades y risas forzadas. Enrique parecía ser un hombre cerrado, con una mirada siempre distante y pocas palabras que decir. Laura intentó mantenerse neutral, cumpliendo con el papel que se había impuesto, pero la sensación de ser solo una pieza en un tablero la incomodaba. Había algo en Enrique que no conseguía entender.
No parecía ser el hombre frío y calculador que ella imaginaba. No había amor, claro, pero tampoco había desprecio. Simplemente existía allí, como si ambos fueran dos extraños compartiendo un espacio sin cuestionar el motivo. Las noches eran silenciosas y los días inmersos en un escenario de negocios y estrategias. Laura se preguntaba constantemente hasta cuándo podría mantener esa farsa, hasta cuándo podría sostener la mentira que habían creado. Pero pronto se dio cuenta de que el matrimonio no era solo una farsa para los demás, también lo era para ella. Enrique tenía sus propios motivos para mantener ese acuerdo, y no se trataba solo de cumplir una cláusula testamentaria. El imperio empresarial de su familia estaba en juego, y Laura, sin saberlo, se encontraba en medio de una guerra silenciosa e invisible. La familia Castellari, una competidora histórica de los Álvarez, estaba al acecho, esperando una oportunidad para tomar el control de las empresas. Laura se dio cuenta de ello durante una cena en la que, sin querer, escuchó un comentario de uno de los abogados de Enrique. La tensión en el aire era palpable y sintió por primera vez que más que nunca la mentira en la que vivía estaba relacionada con algo mucho más grande que ella misma. Ya no era solo una esposa de fachada, sino una pieza en el juego de poder que Enrique y su familia intentaban controlar. A medida que pasaban los días, algo dentro de Laura comenzó a cambiar. Enrique no era tan indiferente como ella imaginaba. Tenía sus momentos de vulnerabilidad que ella hasta entonces no había notado. En una cena lo observó desde lejos, absorto en sus propios pensamientos, con el ceño fruncido y los ojos cansados. Parecía tan distante de todo como si llevara una carga invisible, y por primera vez ella sintió una curiosidad genuina. Era como si el hombre que tenía delante fuera un enigma, un misterio que no sabía si quería resolver o dejar estar. Cuando él la miró, esos ojos profundos, normalmente tan cerrados y calculadores, parecían vacilantes, como si buscaran alguna respuesta en ella. Era un gesto pequeño, pero suficiente para provocar algo en ella. Ya no lo veía solo como el hombre al que tenía que manipular para garantizar su libertad. Había algo más, algo que no sabía describir, pero que empezaba a alterar sus propios sentimientos. Una noche, durante una gala, la tensión entre las dos familias se hizo aún más evidente. Enrique estaba visiblemente irritado, tratando de mantener la compostura ante un ataque directo de la familia Castellari. Cuando se alejó para resolver un asunto con sus abogados, Laura se encontró sola en la gran sala, observándolo desde la distancia. Se dio cuenta de que él era más frágil de lo que imaginaba. El rostro endurecido, el gesto brusco con las manos. No era el hombre de hierro que ella creía, al contrario, era alguien abrumado, perdido en un mar de responsabilidades que no podía controlar. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella cambió. Lo que había comenzado como un matrimonio de fachada, una relación fría y estratégica, ahora se transformaba en algo más complejo. Laura no sabía qué sentir, pero una sutil empatía surgió en su pecho. Por primera vez deseó comprender lo que realmente le estaba pasando. En ese mismo evento, cuando la tensión entre las familias estaba en su punto álgido, Enrique se acercó a Laura, una vez más con esa mirada distante, pero ahora con algo nuevo, una sinceridad que ella no había visto antes. Le pidió que lo acompañara a un lugar más reservado. Lo que siguió fue una conversación inesperada. Enrique, de alguna manera, parecía necesitar hablar. Reveló un poco de su realidad, de los retos a los que se enfrentaba para mantener el imperio familiar. Hablar de su herencia, de la presión de su difunto padre y de los juegos de poder que tenía que jugar para garantizar que la empresa siguiera en manos de los Álvarez, fue casi una confesión. Habló del peso de ser el sucesor designado
y de cómo había perdido las ganas de luchar por algo que no había elegido. Laura se sorprendió por su vulnerabilidad, ya que hasta ese momento siempre había parecido inmune al sufrimiento. Pero allí, con esas palabras, comenzó a comprender. Enrique no era un hombre sin sentimientos, sino alguien que llevaba consigo un profundo dolor, una presión constante que nadie más veía. Laura no sabía cómo reaccionar. Sentía una mezcla de compasión y confusión. Había ido a ese matrimonio con una idea clara de lo que era, una farsa para aliviar su vida, pero ahora se encontraba en medio de algo más complicado, donde la línea entre lo que era verdadero y lo que era solo una fachada comenzaba a difuminarse. Intentaba mantenerse centrada en su única misión: sobrevivir, salir de esa situación y resolver sus problemas. Pero cada día la relación con Enrique parecía más compleja. Él seguía siendo el hombre con el que se había casado por dinero, por conveniencia, pero algo en ella estaba cambiando. Quizás fuera su mirada, o quizás fuera el peso que sentía, la responsabilidad de formar parte de algo tan grande y tan complicado. No lo sabía con certeza, pero cuando él le tocó ligeramente el hombro, como si intentara transmitirle algo sin palabras, sintió que su propio corazón se aceleraba. Fue una reacción inesperada que la dejó desconcertada. La mentira seguía siendo la base de todo, pero los sentimientos entre ellos estaban empezando a crear una nueva realidad, algo para lo que ni ella ni él parecían estar preparados. Con el paso de los días, la dinámica entre Laura y Enrique cambió de forma sutil, pero perceptible. El matrimonio, que hasta entonces no había sido más que un frío acuerdo, empezó a adquirir matices más humanos. Empezaron a compartir más momentos juntos, a veces en silencio, otras con conversaciones incómodas, pero sinceras. Laura empezaba a darse cuenta de que Enrique no era solo un hombre de negocios implacable, sino alguien que sentía, que se preocupaba, pero que, por alguna razón, había aprendido a ocultarlo a todos los que le rodeaban. Ella lo veía en momentos más ligeros, riéndose de algo que ella decía, o incluso haciendo bromas sobre su vida solitaria. Él parecía buscar su compañía, como si ella fuera, de alguna manera, una válvula de escape para el peso de su propia vida, y de alguna manera ella también comenzó a abrirse más. La distancia emocional que había impuesto al principio comenzó a desaparecer poco a poco. Los gestos, las palabras, las miradas intercambiadas, todo ello fue creando algo más que una simple fachada. Laura, aunque todavía cautelosa, comenzó a sentir una atracción creciente por él, algo que no formaba parte de sus planes. La presión externa, sin embargo, no daba tregua. La familia Castellari seguía atacando, buscando formas de desestabilizar el Imperio Álvarez, y ahora Laura estaba en el centro de esa guerra. En cada reunión de negocios, en cada cena con inversores, se veía más involucrada de lo que jamás había imaginado. Enrique, que hasta entonces parecía inmune a las circunstancias, ahora la buscaba más que nunca, pidiendo su opinión, tratando de mostrar un lado vulnerable que ella nunca había imaginado que existiera. Ella, por su parte, también se veía cada vez más involucrada. No solo por estar en el centro de las intrigas familiares, sino también por algo que estaba creciendo entre ellos. Ella lo veía no como el heredero imbatible, sino como un hombre al borde del colapso, tratando de salvar a su familia, su fortuna y, quién sabe, incluso a sí mismo. Y lo que antes parecía un matrimonio de conveniencia comenzó a complicarse, a convertirse en un terreno impredecible. Laura no sabía si debía seguir alejándose o entregarse a los sentimientos que intentaba, en vano, reprimir. Pero cada día la lucha dentro de ella aumentaba y las decisiones que tenía que tomar comenzaban a tener un peso que ya no podía ignorar.
La tensión con la familia Castellari llegó a un punto crítico. Durante una reunión, todo estalló de golpe. Enrique estaba visiblemente descontrolado, tratando de salvar a su familia de una situación que parecía a punto de volverse irreversible. Laura, que hasta entonces observaba desde lejos, fue llamada a intervenir, no por su posición de esposa, sino por algo más sutil. Empezó a darse cuenta de que su papel en ese matrimonio había cambiado silenciosamente. Cuando Enrique se alejó, cansado y desesperado, ella lo siguió, sin saber exactamente por qué. En el momento en que lo encontró solo, parecía perdido, una figura frágil que luchaba por mantener la fachada de impasibilidad. Sin pensarlo, Laura se acercó a él y le tocó el hombro con la delicadeza de alguien que finalmente comprende el dolor ajeno. Fue allí, en ese simple gesto, donde algo cambió entre ellos. Enrique, que hasta entonces se había mostrado distante y cerrado, se entregó a ella no con palabras, sino con una mirada que lo decía todo. La tensión que existía entre ellos desapareció por un instante y por primera vez Laura se dio cuenta de que ya no estaba tratando con un hombre frío y calculador, sino con alguien que, como ella, estaba tratando de sobrevivir en un mundo que parecía querer tragárselos. Ese momento de vulnerabilidad compartida cambió su relación de manera irreversible. Al día siguiente, la distancia entre ellos ya no era la misma. Enrique, que antes se encerraba en su imperio de poder, ahora buscaba su compañía de una manera más frecuente, más espontánea. Parecía de alguna manera abrirse más, mostrar una faceta que ella nunca había visto antes. Y Laura, que antes se protegía, comenzó a dejarse envolver por esos gestos inesperados de cariño y preocupación. El matrimonio, que había comenzado como una farsa, ahora se estaba convirtiendo en algo más complejo, más real. Pero a pesar de eso, ambos seguían resistiéndose. Enrique se mostraba reacio a admitir que algo genuino se estaba formando entre ellos. Y Laura, con su propio bagaje de desconfianzas y miedos, también intentaba negar lo que estaba empezando a sentir. Ambos se veían envueltos en un campo minado de sentimientos contradictorios, donde se mezclaban la lealtad, el miedo y el deseo. Las presiones externas no disminuían, pero dentro del matrimonio comenzaba a formarse una nueva dinámica, algo que ninguno de los dos podía controlar. Pero, como todo en su mundo, la relación entre Laura y Enrique estaba lejos de ser sencilla. La presión de las intrigas familiares y la guerra empresarial con los Castellari estaba llegando a su punto álgido. El matrimonio, que antes parecía ser una solución temporal, ahora se encontraba en el centro de un juego mucho más grande de lo que ambos podían controlar. Las noches estaban llenas de discusiones con abogados e inversores, mientras que los días parecían arrastrarse entre las tensiones corporativas y las tensiones personales. En uno de esos días, Laura sintió el peso de todo, el constante conflicto entre lo que debía ser y lo que se estaba convirtiendo la dejaba agotada. Cada vez que sentía que podía empezar a entender lo que le estaba pasando a Enrique, surgía otra presión externa y se veía más distante que nunca del hombre con el que, de alguna manera, empezaba a conectar. Por cada paso adelante, parecía haber dos atrás, y por mucho que intentara negarlo, sentía cómo la angustia crecía dentro de ella. Fue entonces cuando la crisis personal de Laura alcanzó su punto álgido, cuando Enrique, de forma inesperada, apareció ante ella. Él, que hasta entonces siempre parecía estar luchando sus batallas en solitario, ahora se mostraba dispuesto a estar a su lado de una forma que ella nunca hubiera imaginado. Durante una cena particularmente difícil, en la que las palabras de Enrique fueron más duras de lo normal, Laura no pudo controlarse. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente y, por primera vez, se entregó al dolor que había guardado durante tanto tiempo.
Enrique la observó durante un largo momento y, en lugar de alejarse como lo habría hecho, antes se acercó. El gesto fue sencillo pero poderoso. Le tomó la mano y la miró a los ojos con una sinceridad que nunca antes había mostrado. No hubo palabras, pero con ese toque, Laura sintió por primera vez que ya no estaba sola en ese viaje. Enrique, con todas sus debilidades e inseguridades, también estaba allí a su lado. En ese momento, algo se rompió dentro de ambos, y la barrera que los separaba, hecha de orgullo y miedos, se desvaneció. Por fin estaban en la misma onda, afrontando el futuro no como una farsa, sino como algo real y posible. Con el apoyo mutuo que ahora existía entre ellos, Laura y Enrique se convirtieron en una fuerza más unida que antes. Las tensiones familiares y empresariales seguían pesando sobre ambos, pero, de alguna manera, estaban más preparados para enfrentarlas juntos. Enrique comenzó a mostrarle a Laura más de su vida y de las batallas diarias que libraba, no solo para mantener a su familia y su imperio, sino para proteger a aquellos que le importaban. Laura, por su parte, se involucró más activamente en los asuntos empresariales, tomando decisiones junto a Enrique, con una claridad y un coraje que antes no imaginaba tener. El matrimonio, aunque todavía se basaba en la conveniencia, comenzó a transformarse en algo más sólido. Ya no eran solo aliados de fachada, sino verdaderos socios, en todos los sentidos de la palabra. Enrique confiaba en ella y Laura comenzaba a ver un futuro que implicaba algo más que pagar deudas o garantizar la seguridad de su madre. Ya no quería salir de esa historia sin más. Quería formar parte de la reconstrucción que Enrique tanto anhelaba junto a él. Pero la presión externa no daba tregua. La familia Castellari, que había esperado pacientemente la oportunidad, finalmente la encontró. El ataque fue devastador, una maniobra corporativa que puso en riesgo todo lo que Enrique y su familia habían construido. La guerra que ya estaba en marcha desde el principio ahora se intensificaba y la amenaza de perder el imperio parecía inminente. Durante una reunión crucial, Enrique fue informado de que la única forma de evitar la pérdida del control sobre la empresa sería romper con todo lo que se había hecho hasta entonces, incluido el matrimonio. Laura, que ya se había involucrado tanto, se enfrentó a una elección imposible: apoyar a Enrique y continuar con el matrimonio, o ayudarle a cortar los lazos que les unían, preservando su libertad y con ello la posibilidad de salvar el imperio de forma independiente. La decisión ya no se refería solo al dinero o a su propio futuro, sino al destino de personas que, de una forma u otra, se habían vuelto importantes para ella. El dilema de Laura se hizo aún más profundo. Se encontraba en un punto de inflexión, y cualquiera que fuera su elección, su peso lo cambiaría todo para siempre. Tras días de angustia e indecisión, Laura tomó la decisión que sabía que lo cambiaría todo. Eligió estar al lado de Enrique, apoyar no solo el matrimonio, sino también el imperio que estaba a punto de derrumbarse. La guerra contra los Castellari no era algo que él pudiera afrontar solo. Enrique, siempre tan orgulloso, ahora parecía estar al borde del colapso. Laura sabía que la elección que hiciera allí sería el punto de inflexión de sus vidas y de alguna manera su decisión ya no se trataba solo de proteger su propia seguridad, sino de luchar por algo más grande. Se entregó al papel de esposa de verdad, ya no como una fachada, sino como alguien dispuesta a afrontar los retos, a reconstruir la confianza y a luchar por lo que podría ser una nueva vida junto a Enrique. Cuando ella tomó una postura firme a su lado, Enrique la miró con una expresión de sorpresa, pero también de gratitud. Ella ya no era la mujer que se había visto obligada a casarse con él. Se había convertido en su aliada, su compañera en la lucha. Con el apoyo de Laura, Enrique finalmente logró darle la vuelta a la situación. Juntos, enfrentaron los ataques
de la familia Castellari con una fuerza renovada. Su unión, que antes parecía ser solo un contrato de conveniencia, ahora se mostraba como un pacto real, basado en el apoyo mutuo y la confianza. Las estrategias de Enrique comenzaron a dar sus frutos, y la familia Castellari, que creía que podría tomar el control, se vio alejada. Al final, Laura no solo ganó la batalla empresarial, sino también la guerra interna que libraba consigo misma. El imperio que Enrique tanto temía perder ahora era más y fuerte que nunca. Pero lo más importante para Laura fue darse cuenta de que lo que había comenzado como una farsa, algo impuesto por la necesidad, se había convertido en un amor genuino. Ella, que antes vivía con miedo a perderse, ahora encontraba un nuevo sentido, no solo en el matrimonio, sino en su propia vida. Enrique y ella habían cambiado, y lo que parecía ser el final de una historia llena de mentiras, ahora solo estaba comenzando, con la promesa de un futuro que ella nunca había imaginado posible. Con el tiempo, Laura y Enrique encontraron una nueva dinámica. El matrimonio, que antes había sido motivado por conveniencia y necesidad, ahora se sustentaba en un vínculo genuino. Laura se sentía más conectada con Enrique de lo que jamás había imaginado. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, más abiertas, y con ello también crecieron el respeto y el cariño que ella sentía por él. Enrique, por su parte, se abrió de una manera que ella nunca pensó que fuera posible. Hasta entonces se había escondido detrás de su imperio y de su fachada de empresario imbatible, pero ahora, junto a Laura, comenzaba a mostrar quién era realmente. Juntos, comenzaron a construir no solo un imperio, sino una relación sólida basada en la confianza y el compañerismo. Reían juntos, hablaban de sus miedos, sus inseguridades y, lo más importante, de sus sueños para el futuro. Lo que al principio parecía imposible, ahora parecía ser lo único verdadero en sus vidas. Matrimonio que comenzó con un propósito de conveniencia, ahora se convertía en una asociación, una alianza de por vida. En esa noche de gala, con el brillo de las lámparas iluminando el salón, Laura y Enrique estaban más unidos que nunca. El evento era importante, pero para ambos ese momento representaba más que una simple celebración. Era el punto culminante de su viaje juntos, la marca de todo lo que habían logrado, no solo en términos empresariales, sino, sobre todo, en lo que respecta a la relación que se había formado entre ellos. En medio de las miradas y las sonrisas de los invitados, Enrique tomó la mano de Laura, y por primera vez desde que se casaron, ella sintió que estaba al lado de alguien que realmente la veía, alguien que la amaba, de una manera que no podía ser más genuina. En ese instante, con todo lo que habían vivido, ya no había mentiras entre ellos. Ya no existía el peso del contrato o la conveniencia. Solo dos personas que, aunque habían comenzado el viaje por razones equivocadas, ahora se encontraban en un lugar donde el amor verdadero podía crecer. Laura miró a Enrique y sonrió, sabiendo que, a pesar de todo lo que había sucedido, ese era el comienzo de una nueva historia. Una historia que ahora era verdaderamente suya. El tiempo pasó y Laura y Enrique se encontraron en un punto de decisión. Las batallas externas ya habían sido superadas, pero había algo más profundo que aún necesitaban resolver. ¿Qué significaba para ellos el futuro? Ya habían demostrado que podían tener éxito como socios comerciales y como marido y mujer, pero ¿qué pasaría cuando los contratos y las obligaciones de conveniencia desaparecieran? Enrique, con su mirada firme, pero ahora más abierta, parecía reflexionar constantemente sobre ello. Miraba a Laura con la misma intensidad con la que afrontaba sus guerras empresariales, pero ahora había algo más suave en su expresión, algo que ella nunca había visto. Y Laura
Por su parte, sabía que ese momento de reflexión también era su propia prueba. Ya no era la mujer que estaba allí solo por necesidad, sino alguien que había encontrado un amor genuino, algo que nunca había imaginado que fuera posible. Pero aún se preguntaba, ¿hasta qué punto estaba dispuesta a renunciar a su propia independencia para entregarse a algo que ya no parecía una farsa, sino algo real? En una mañana tranquila, sin la pompa de los eventos ni la presión del mundo corporativo, Laura y Enrique se encontraron de nuevo en el mismo lugar donde todo había comenzado, en la sala de estar de la gran casa que ahora parecía un hogar más que un palacio de apariencia. Sin palabras, pero con los ojos expresando todo lo que sentían, tomaron una decisión. El matrimonio, que había comenzado con una cláusula y un contrato, ahora era un vínculo inquebrantable. Estaban dispuestos a seguir adelante, ya no como dos individuos que se unieron por necesidad, sino como una pareja que finalmente se había encontrado. El futuro que antes parecía incierto ahora se dibujaba ante ellos, lleno de posibilidades. Sabían que ya no tendrían que cargar con las mentiras, que por fin podrían vivir el amor que había nacido en medio de la turbulencia. Y fue en ese momento cuando Laura, mirando a Enrique, se dio cuenta de que el imperio que habían construido juntos no era solo financiero, sino una base sólida para todo lo que podrían conquistar juntos, como personas, como pareja, como aliados. El miedo que había sentido desde el principio desapareció, sustituido por la confianza y la certeza de que ahora estaban preparados para lo que pudiera venir. Con el tiempo, la transformación en el matrimonio de Laura y Enrique se consolidó profundamente. Lo que había comenzado como una unión impulsada por la necesidad y la conveniencia era ahora una relación sólida, basada en algo mucho más fuerte y auténtico: el amor. Ya no se veían como dos figuras distantes que, por alguna razón, tenían que unirse, sino como dos individuos que habían pasado por un gran viaje juntos, enfrentando desafíos y finalmente comprendiéndose plenamente. Cada momento que pasaban juntos ahora parecía ser una celebración no solo de lo que habían conquistado, sino de lo que estaban construyendo. La presión que antes los separaba ahora los unía. Enrique, antes centrado únicamente en el imperio, ahora miraba a Laura con una mirada de profundo respeto y cariño. Y ella, a su vez, ya no lo veía como un hombre distante, sino como un compañero con el que podía compartir todos los aspectos de la vida. Su matrimonio ya no era una farsa, era una historia de amor real, forjada en la adversidad, pero imbatible por ella. Ahora, cuando se miraban, ya no había dudas, ya no había miedo a lo que pudiera deparar el futuro. Eran una pareja auténtica, ya no como figuras públicas o piezas de un juego corporativo, sino como compañeros en todos los sentidos de la palabra. Enrique y Laura se habían descubierto y transformado, tanto en su relación personal como en lo que respecta al imperio que habían ayudado a salvar. Juntos ya no eran solo un hombre y una mujer unidos por conveniencia. Eran dos seres humanos que habían aprendido a amar, confiar y luchar, uno al lado del otro. El imperio empresarial, que antes parecía ser lo único que los conectaba, ahora era solo una parte de sus vidas. Lo que realmente importaba, más que cualquier bien material, era lo que habían encontrado el uno en el otro: el apoyo incondicional, la lealtad y, sobre todo, el amor. Por fin se habían liberado de las ataduras de la mentira y el miedo, listos para escribir el siguiente capítulo de su historia, juntos, como una pareja que lo había superado todo. Ahora que estaban completamente unidos, Laura y Enrique comenzaron a mirar hacia el futuro con una perspectiva totalmente nueva. La relación que había comenzado como un acuerdo de conveniencia estaba ahora inmersa en sueños compartidos, planes para el futuro y la certeza de que,
independientemente de las dificultades, siempre podrían contar el uno con el otro. El imperio de Álvarez estaba a salvo, pero lo que realmente los motivaba ahora era lo que habían construido juntos. Enrique, con su mirada siempre puesta en el futuro, ahora hablaba de proyectos que iban más allá de los negocios, de crear algo más significativo, que involucraba no solo el imperio, sino también el impacto positivo que podían generar en la vida de las personas que los rodeaban. Laura, por su parte, comenzaba a visualizar su vida no más como una profesora endeudada, sino como alguien que, junto a Enrique, tenía el poder de marcar la diferencia. Ahora se veía no solo como esposa, sino como una mujer con voz, con poder y con un futuro que, por fin, podía llamar suyo. El amor que nacería de la necesidad ahora florecía en un terreno fértil de posibilidades. En un momento tranquilo, después de un largo día de trabajo, Laura y Enrique se sentaron juntos en el jardín de la casa que ahora llamaban hogar. Reflexionaban sobre el camino que habían recorrido. Como todo había comenzado con una mentira, pero se había convertido en algo mucho más profundo y transformador. Mirando al horizonte, ambos se sentían diferentes de las personas que eran cuando se conocieron por primera vez. Enrique, con su postura de líder y guerrero, ahora tenía una mirada más suave. Y Laura, con sus sueños renovados, se sentía más completa que nunca. Sabían que no habrían llegado hasta allí sin los retos a los que se habían enfrentado, sin las mentiras que, aunque comenzaron como un engaño, les llevaron a descubrir la verdad el uno sobre el otro. Ahora, juntos, podían finalmente mirar al futuro con esperanza, no como los dos de antes, sino como una nueva unidad, lista para afrontar cualquier reto y conquistar cualquier sueño. El imperio de Álvarez era más fuerte, pero el mayor legado que habían construido era, sin duda, el amor que compartían. La relación de Laura y Enrique, ahora fortalecida, se expandía más allá del imperio de Álvarez. Juntos, no solo mantenían el legado empresarial de la familia, sino que también construían algo más personal, algo que era la verdadera herencia que dejarían para el futuro. Era un legado de confianza, respeto y, sobre todo, amor. Cada desafío que enfrentaban ahora parecía más fácil de superar, porque sabían que estaban juntos, no solo como una pareja unida por un contrato, sino como socios que habían aprendido a apoyarse, comprenderse y respetarse mutuamente. Enrique, que siempre se había sentido responsable de todo, ahora compartía el peso del liderazgo con Laura de una manera equilibrada y justa. Y Laura, que había comenzado el viaje perdida, ahora se veía a sí misma como una mujer fuerte, con un papel crucial que desempeñar, no solo en el imperio, sino en la vida de Enrique y en el mundo que lo rodeaba. Juntos, estaban listos para construir un futuro en el que el éxito no solo se midiera por la riqueza, sino por la transformación genuina que podrían aportar a la vida de todos aquellos con los que se cruzaran. Aquella noche, mientras el sol se ponía en el horizonte, Laura y Enrique intercambiaron una última mirada llena de significado. No era una mirada de despedida, sino de reconocimiento. Un reconocimiento del arduo camino que habían recorrido y de cuánto habían cambiado. Sabían que su historia no había sido fácil, pero que, al final, todo lo que al principio parecía una farsa se había convertido en algo verdadero e inmenso. La mirada que intercambiaron simbolizaba no solo el cierre de un ciclo de desafíos y obstáculos, sino el comienzo de una nueva etapa llena de promesas y esperanzas. Estaban listos para escribir el futuro, ahora sin miedo ni incertidumbre, sino con la confianza de que, juntos, podrían conquistar todo lo que desearan. Y con esa mirada silenciosa, pero llena de significado, sellaron lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia, pero que ahora se había convertido en la base de una vida que, al final,
era más verdadera y llena de amor de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado al principio.